A continuación vamos a hablar un poco sobre la medicina indígena de 3 tribus diferentes. Los integrantes de mi grupo son Cristian Mauricio Gaya Ruiz, Miguel Ángel Castellanos, Mariana García Cifuentes, Laura Joana Giraldo Zambrano y Brian Steven Moreno Palacios. Somos del segundo semestre de optometría. La tribu Cofán son pueblos amerindios que habitan al noroccidente de la Amazonía entre la frontera de Colombia y Ecuador. Las principales comunidades se encuentran ubicadas en el valle de Guamués, departamento del Putumayo. El lenguaje de ellos se llama Ainaje. Se considera única puesto que no han encontrado alguna que se relacione o se parezca a esta. Más sin embargo, hay algunos autores que expresan que se parece mucho al lenguaje chibcha, a la cultura chibcha. Y otros dicen que se parece más al lenguaje andino y a sus culturas. La estructura de su escritura es muy similar al alfabeto latino. Contiene 28 consonantes, 10 vocales. Estas se las dividen en dos porque 5 sí se pueden pronunciar y las 5 sobrantes son sonidos nasales. Bueno, ellos tienen más de 200 especies de matas medicinales a su uso, ¿sí? Y han encontrado alrededor de 2000 plantas las cuales combaten el cáncer. Una de ellas es la planta brinca prebrinca. Es una de las drogas más poderosas contra la leucemia, pero pues lastimosamente ya no la encuentran de manera silvestre gracias a su deforestación. La mayoría de las drogas que ellos mismos han desarrollado gracias a los taitas y a sus conocimientos ancestrales, ya que la ciencia no ha podido ni siquiera estudiar el 1% de la flora amazónica. Una de las costumbres que la mayoría de las tribus tienen, y esta no la deja pasar, lo cual es el intercambio de productos. Esto lo hacen con resina, pues intercambian la resina, materiales como lo son el oro, la corteza de los árboles, que esto pues es bastante evolutivo porque lo utilizan para sanar y para hacer sus bebidas y frutos y entre otras cosas. Bueno, y yéndonos un poquito más a lo espiritual, a algo más allá de lo medicinal como tal, eh, cabe resaltar que los cofanes son una tribu bastante conservadora de su hábitat. No son egoístas con su territorio, puesto que no lo consideran prácticamente su territorio, sino que al contrario, el hábitat en donde ellos habitan, el bosque, su hogar, no es solo de ellos, es de todo aquel que sea bienvenido a disfrutar de lo que éste da, de lo que éste brinda. Fuera de sus plantas medicinales que utilizan para todo tipo de males, hay algo particular de los cofanes. El sistema de representación de los cofanes está bastante vinculado con el uso del yagé. Entendamos el yagé como una especie de brebaje eh, que ellos consumen para poder encontrar su jaguar interior, ¿sí? Este yagé, esta bebida, no es manipulada por cualquiera de la tribu. Existen unas figuras permisivas con esta bebida que son los taitas. Se entiende al taita como esta persona sabia, como esta persona a la cual acuden los cofanes para poder adquirir este tipo de ritual, porque más que una bebida es una especie de ritual que se hace alrededor de este brebaje como tal. Su cosmogonía está controlada por espíritus o fuerzas. Ellos determinan el curso de ciertos acontecimientos sobre la Tierra. Em, Cabe resaltar que estas fuerzas son controladas a través del yaje, por el taita o el chamán, que las personas que poseen el conocimiento para establecer contacto con esos espíritus es capaz de leer las visiones y que son producidas pues por las plantas que ellos mismos consumen para todo este tipo de males, ¿no? Em, pues viéndolo desde esta perspectiva, podemos decir que el papel del Taita es mediar entre la amenaza de las fuerzas sobrenaturales de la comunidad y como tal la tribu y los cafanes, ¿no? O sea, él es el mediador
el intermedio entre todo este tipo de males espirituales y su comunidad en general. Eh, Ese es prácticamente un pequeño resumen de lo que es esta maravillosa tribu, que a día de hoy se conserva mucho todavía y tiene una gran población a comparación de ciertas otras tribus de demás continentes y demás. Se ha visto algo afectada todo el tema de las minerías, personas que ellos mismos llaman invasores, que pues es entendible que por todo este tema de los minerales y demás, ciertas personas quieran como venir a dañar su hábitat, ¿no? Su hogar, que aunque ellos consideran que es para todos, también hay que respetarlo. Los Embera, también llamados Chocó, son un pueblo meridiano que habita en algunas zonas de la región del Pacífico y zonas adyacentes de Colombia, el este de Panamá y el noroeste de Ecuador. Son unas 350.000 personas mediados del 2020. Sus actividades principales son la pesca, la caza y la recolección. Un aspecto importante de la vida de los Embera es su relación con los espíritus. Su lenguaje. El Embera es un lenguaje aglutinante y ergativa que privilegia la visión del objeto o paciente del verbo. Cuando hacemos referencia a la medicina en vera, hablamos de plantas que curan desde diarreas hasta varios tipos de cáncer. La planta tiene un espíritu llamado la guada en su lenguaje en vera. A este espíritu hay que pedirle permiso para poder ser extraído y preparado para los remedios. Si la planta no da permiso o no se pide el permiso, la planta no realiza su efecto. Para enfermedades como la diarrea se utilizan hojas tiernas de guava o guanábana, y para mordeduras de culebra se utiliza una planta llamada hinojo, en la lengua embera se llama chiaza. Esta se machaca y se aplica como un ungüento sobre la herida. Cuando la hoja está verde se utiliza para disminuir la hinchazón. Cuando la hoja está roja se utiliza para evitar hemorragias. En la tribu imbera no es usual que los niños sean enfermos, pero cuando están enfermos se utiliza un baño de plantas que se le realiza más que todo a los niños pequeños. Son aislados y se sumergen en este baño para ser curados. Los Tayrona. Les voy a hablar un poco sobre qué cultura tenían, sobre la religión, la comida que hacían y por último les voy a hablar sobre la medicina. Bueno, ¿qué cultura tenían los Taironas? La cultura tairona se asentó en los departamentos del Magdalena, Guajira y Cesar, al norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, eh, pertenecientes a la región Caribe de Colombia, una zona que actualmente constituye uno de los parques naturales más importantes de la nación sudamericana. Eh, la religión de los taironas, ellos lo que hacían era practicar antropofo, una antropofagia que sí era como un ritual con los indígenas más valientes, que consistía en beber la grasa que se desprendía de su cuerpo cuando eran cremados. Ellos creían que la vida después de la muerte se podían comunicar con los difuntos a través del Naoma, quien comandaban ceremonias con cantos y danzas para los difuntos. Por otra parte tenemos sobre la comida de los Tairona. Sí, ellos consumían chicha y arepas. Usaban la miel como endulzante para algunas comidas. En cuanto a la carne, em, por su ubicación geográfica, es evidente que el consumo era mucho mayor del pescado y la cabra. ¿Qué hacían los Tairona? Bueno, ellos eran expertos en la metalurgia del oro y la plata. Los Tairona habitaron en la Sierra Nevada de Santa Marta y todas sus piezas fueron construidas a la perfección. La economía de los Tairona se basó en la agricultura. Ellos cultivaron maíz, yuca, frijoles, entre otros. Y por último les vengo a hablar sobre la medicina. La medicina de ellos estaba basada o dominada por la magia y la brujería. Utilizaban las plantas y hierbas con fines medicinales. Eh, las enfermedades eran tratadas mediante conjuros, danzas, talismanes y plantas medicinales. Ellos vivían de manera
armónica con su medio ambiente, lo cual les permitió conocer las propiedades curativas de plantas y animales. Por otra parte, tenemos que la medicina del antiguo Perú estaba íntimamente ligada a la magia y religión. Em, los curanderos utilizaban hierbas frescas y secas, animales vivos, minerales, oraciones, oraciones misteriosas, canciones, música y danza. El olvido de cualquiera de estas cosas hacía ineficaz al tratamiento curativo. Bueno, por otra parte existían los especialistas en plantas. Estos se dividen en varias partes. Uno que se llamaba el Sancoyo, que eran curanderos que creían poseer poderes mágicos. Otro que se llamaba el Circa, que era el cirujano especialista en fracturas y heridas. Em, Otro que se llamaba el Masa, que curaba por medio de sacrificios. Y por último tenemos el Saya, que era el que curaba mediante granos de maíz. Por otra parte tenemos que usaban anestésicos como la coca, bebidas o drogas que adormecían. Y por último tenemos que la enfermedad y la salud eran expresiones de espíritus y dioses. Y esta sería como un poco un resumen, por así decirlo, de esta cultura tairona. Esta es la información más relevante acerca de estas tres culturas. Gracias por tu atención.